una señal senoidal, o sea, no les piden señales raras. Podría ser cualquier señal, ¿no? Como le dicen BT igual a 70 por el, podría haber sido un coseno, una tangente, pero siempre dice seno, porque no tiene sentido, ¿no? El coseno en todo caso es un seno desfasado 90 grados, así que el gráfico es el mismo. O sea, básicamente ustedes saben que el gráfico que le van a pedir cuando es una señal analógica que están trabajando es una señal senoidal. La señal senoidal siempre tiene la misma forma, es una señal continua que tiene la forma de una senoidal, ¿sí? Si la señal tiene fase cero, arranca en el origen, ¿sí? O sea, la fase cero siempre arranca en el origen, aquí, en el origen, ¿sí? Y dibuja la senoidal. Obviamente yo acá le puse la senoidal, es infinita, ¿no? Va de menos infinita a más infinita, pues es una señal continua, no es que arranca en el punto cero, pero uno siempre lo grafica a partir del cero, porque no tiene sentido ir para atrás, porque es la misma señal, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta ustedes es la fase de la señal cuando están graficando. Pues la fase les dice en qué lugar arranca la senoidal con respecto al origen. Si la senoidal arranca justo en el origen, la fase es cero, si va para arriba, porque el dibujo de la senoidal es arranco en cero, voy hacia arriba y después voy hacia abajo y sigo la línea de la senoidal. Esto es fase cero. Si a ustedes les dicen que la fase es negativa, vieron que les aparece menos 3pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos pi. La fase negativa significa que la señal si la fase es negativa significa que la señal se atrasa para empezar a dibujarse, ¿sí? O sea, no, en electrónica normalmente decimos eso, o sea, si la fase es negativa, la señal arranca atrasada, y si la fase es positiva, arranca adelantada. ¿Eso qué quiere decir? Que con fase cero estoy justo en el origen, pero si la fase es negativa, se atrasa la señal y entonces el gráfico arranca después del cero, es decir, cualquier fase negativa que ustedes encuentren, lo que significa es que la señal se mueve. Por ejemplo, acá estoy arrancando en menos pi sobre 2. Y si fuera menos pi, me muevo un poco más y va en este lugar. O sea, la idea de la fase es decir dónde arranca a dibujarse la señal, ¿sí? Si la fase es negativa, quiere decir que la señal arranca atrasada. O sea, arranca después del origen, ¿sí? Si el origen es 0, ustedes arrancan después del origen ahí. Y entonces se atrasa la señal. Obviamente en el parcial había uno que era menos 3pi sobre 2, creo, sí. Entonces arrancaba acá, así, ¿no? Menos 3 medio de pi era, ahí está, menos 3 medio de pi. Menos 3 medio de pi arranca acá. Por lo tanto, la señal, con respecto al origen, es esta que está acá. Arranca desfasada 90 grados, digamos, y baja, y vuelve a subir. Ahí, ¿sí? Pero, o sea, lo que piensa es, si es menos 3 medio de pi, arranco después del 0. Entonces hay que moverse hasta llegar a la fase que yo quiero. Y en el otro tema era era 3 medio de pi positivo. Y entonces arranco del otro lado, así. O sea, la fase se adelanta, así. Y entonces me voy, arranca en este punto. Entonces ya viene arrancando. Entonces, cuando ustedes dibujan a partir del 0, está aquí abajo, ¿sí? Y entonces el otro tema, el parcial, lo arrancaba en este lugar. Pero digamos, no se vuelvan locos, porque la senoidal es siempre senoidal. La fase dice dónde arranca la senoidal. Si la fase es positiva, arranca antes del 0. Si la fase es negativa, arranca después del 0, o del eje vertical, ¿no? Como lo quieran ver, del eje de la ordenada, ¿sí? O sea, ustedes saben que con fase 0 van a estar justo en el punto central. Si la fase es positiva, se van a ir moviendo hacia acá en el dibujo, y si la fase negativa, van hacia el otro lado. Y con eso salen los dibujos, porque después, obviamente, las amplitudes y eso lo tienen en los picos positivos y negativos, ¿sí? Pero el dibujo de la fase, que he visto que varios se han confundido con esto, o se les complicó, o sea, no es muy, es la senoidal que se mueve si la fase es positiva para allá y si la fase es negativa para el otro lado, ¿sí? Nada más que eso. Y con eso les va a salir siempre bien el dibujo, ¿sí? Nunca va a cambiar el dibujo, o sea, más allá de esto no va a haber ninguna dificultad. Por eso en el parcial les comparto el parcial. No tengo parcial acá. La resolución del parcial.
acá. Bien, en el parcial que les pedíamos, vamos a ir rápido a esto porque, digamos, lo único que quiero que vean es las resoluciones alternativas que había acá. O sea, acá la señal era 70 por el seno de 600 pi por t más 3 pi sobre 2. Fíjense, como hice más acá, la señal está adelantada. Como está adelantada, bueno, acá están los valores característicos, ¿no? Digo, no hay mucho para decir. Son los cálculos que hay que hacer, ver. Y la señal, como dice, más 3 medios de pi arranca adelantado. O sea, en vez de arrancar el origen, la senoidal. ¿No la están viendo? Te vuelvo a hacer el compartimiento. Creo que ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Ah, pero no la presentación, estamos viendo esto. Acá. Uy, me volvió loco. Ah, porque hice la presentación de la presentación y no estoy manejando mal la conclusión, no sé por qué. Perdón. Sí, preocúpense porque no puede ser que maneje mal la presentación. La vergüenza. Uy, pero no me aparece esto. ¿Por qué no me aparece? Vamos por acá otra vez. Bien. Resolución primer parcial. Esto. Ahora sí. Vamos a la resolución. No me quiere. La presentación. Ah, me está volviendo loco. No me lo muestra como ventana. Me mato. Sí, lo tengo. Y ahora sí, fue bárbaro. Bueno, teníamos esto en el parcial. Esta señal que era 600 pi t más 3 medio pi, bueno, le sacan todos los valores característicos y cuando hacen el gráfico, como dice 3 medio de pi positivo, eso significa que se adelanta la señal, o sea, en vez de arrancar en el 0, se adelanta. Por lo tanto, yo tengo los extremos, son más o menos 70, y como se adelanta, arranca por acá adelante. Entonces, me queda esta señal, ¿sí? Esto está adelantada a 3 medio de pi. Piénsenlo que esto viene del círculo trigonométrico, ¿no? 3 medio de pi son 270 grados, o sea que el vector arranca en los 270 grados, que está abajo, ¿no? Menos 90 grados es lo mismo. Por eso el gráfico era así. Y en el otro tema, bueno, el gráfico tenía el periodo acá. En el otro tema era menos 3 medio de pi, entonces sacan los valores característicos y les queda esto que está acá, ¿sí? Como es menos 3 medio de pi, se atrasa la señal, ¿sí? Se atrasa de acá, se va para acá atrás y esto es 3 medio de pi. Por eso está dibujado a partir de acá. En menos 3 medio de pi es menos 270 grados, que es lo mismo que decir más 90 grados. Por eso arranca en 90 grados, ¿no? Porque menos 3 medio de pi es 90 grados positivo. Y por eso estamos en este lugar, ¿sí? Practiquen un poco más, pero digamos, no tiene ninguna dificultad, es simplemente eso, ¿sí? O sea, tener en cuenta la fase. Después las otras cosas salen solas. No es muy complejo. Bueno, lo del tren de pulsos era aplicar las fórmulas. Casi todos lo hicieron bien, algunos se equivocan siempre en esto que yo les recalco siempre, de que los pi en radianes, acá arriba va pi en 180 grados y acá abajo 3,14. Una vez que hacen eso no tienen inconveniente, o sea, les dan estos tres valores y con estos tres valores sacan el periodo, sacan
ancho del pulso, sacan el ancho de banda, que es la inversa del ancho del pulso, sacan el CO, o sea, que es el coeficiente máximo. Recuerden que el C sub 0 es el coeficiente máximo, que es la amplitud por el tau sobre T, que es un valor. N que esté sobre tau, que daba 6, en los dos temas daba 6. Y después C sub n, ¿no? C sub n, si reemplazo los valores, todos los valores que hay por ahí dando vueltas, me queda una ecuación bastante simple. Acá no es 0,5, miren, me equivoqué, esto es 0,83. Este valor está mal escrito. Es 0,83. Acabo de verlo. Seno de 30 grados por n dividido n por 0,52. Calculan los C sub n para n igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Y después grafican. El gráfico es simplemente mandar los valores de los C sub n que calcularon, ¿no? El C sub 0, C sub 1, C sub 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que los C sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 hablan de la frecuencia, ¿no? La fundamental es cuando n vale 1. Y n igual a 2 es el doble de frecuencia, n igual a 3 es 3 veces la frecuencia. O sea, como acá la frecuencia fundamental es 200 Hz, tenemos n2 400, 600, 800, 1000 y 1200. Que es el ancho de banda, ¿no? 1200. Y en 1200 vale 0 la señal. Y después dibujan el envolvente, ¿sí? Uniendo los puntos. Eso es lo que se les pide cuando hablan de que tienen que graficar el gráfico de amplitud del espectro de Fourier, ¿sí? Simplemente, era esto que tenían que hacer, nada más. Esto es lo que tienen en el PDF, ¿sí? En el otro tema era lo mismo, y cambiaban los valores, pero digamos, no había nada del otro planeta. Los ángulos dan igual porque obviamente la relación entre la FRP y la BM es la misma, porque en la otra, ¿se acuerdan? La frecuencia era 200 y la velocidad de modulación era 1200. Y acá la frecuencia es 400 y la velocidad de modulación es 2400. O sea, aumenté al doble la FRP y al doble la BM, por lo tanto, el período y el ancho del pulso bajan a la mitad, y entonces el valor de n no se altera. Y el ángulo del seno tampoco se va a alterar. Entonces lo único que cambió es el C sub 0. Recuerden que en el tema anterior está mal, era 0,83, ¿no? Está mal escrito. Bueno, pero les daba una cosa así. Son 3 cuentas que tienen que hacer, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre estas formulitas que están por acá arriba, que son las importantes. Bueno, los gráficos eran gráficos. Después, cada uno en forma particular podemos ver a ver dónde se equivocaron, pero digamos, había que graficar siguiendo las reglas de formación de los códigos, ¿no? Del AMI, del Miller, del Polar RZ y del Manchester. ¿Sí? No había ninguna dificultad. Y aquí era hacer el cálculo. Varios tuvieron problemas, vuelven a tener problemas en pasar de miliwatts a dBm o de dBm a miliwatts. Y es una lástima que esté mal el ejercicio por eso, porque el desarrollo por ahí está bien, ¿sí? Hay que tener cuidado y hacer bien eso. Fíjense que acá tenemos de dato la potencia y queremos saber cuál es la sensibilidad. Así que yo lo que hice fue, esto lo veo como si fueran 2 enlaces unidos por el amplificador. Así que lo que hago es, este primer enlace que está acá, desarrollo esta fórmula, que es la potencia de salida del transmisor es igual a la suma de todas las atenuaciones, 2 conectores, un empalme y 2 líneas, más la sensibilidad de entrada del amplificador. Entonces hacemos todas las cuentas, y me queda que la sensibilidad de entrada del amplificador es menos 1,4 dBm. Sabemos que la ganancia del amplificador es la potencia de salida menos la sensibilidad de entrada, así que la potencia de salida la podemos calcular, que es la ganancia más la sensibilidad de entrada, así que la potencia de salida de un amplificador que tiene 9 dB de ganancia es de 7,6 dBm, si entro con menos 1,4, así que yo sé que acá tengo 7,6 dBm, y ahí hacemos la siguiente fórmula, o sea, el siguiente enlace, que es la potencia de salida es igual a la suma de todas las atenuaciones, 2 conectores, un empalme, 2 líneas más la sensibilidad del receptor. De ahí despejo la sensibilidad del receptor y me queda menos 7,4 dBm, lo paso a miliwatts, ¿sí? Que queda 10 elevado a la menos 7,4 dividido 10 elevado a la menos 0,74, queda 0,18 miliwatts, que era el resultado. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Si quieren, pueden hacer algo así, decir, bueno, miren, yo puedo hacer una ecuación general de este enlace donde de un lado de la ecuación pongo todo lo que entrega potencia al sistema y del otro lado pongo todo lo que consume potencia del sistema.
Y entonces hago, bueno, vamos a ver cuál es la atenuación total que hay dentro del sistema. La atenuación total es el producto de todas las cosas que atenúan. Los 4 conectores, los 2 empalmes y las 4 líneas que tengo. Entonces hago la suma de todas las cosas que generan atenuación y me da 25,4 dB. Y ahora desarrollo la fórmula diciendo, todo lo que entrega potencia al sistema, todo lo que entrega potencia es el transmisor que mete potencia y el amplificador que entrega su ganancia. Porque el amplificador es como si yo pusiera otro transmisor más. Porque recuerden que la idea del amplificador es volver a entregar potencia al sistema cuando ya tengo poca potencia. Y para hacer eso lo que hace es como si fuera otro transmisor. Entonces, de un lado de la ecuación van todos los que entregan potencia al sistema. El transmisor y el amplificador. Y del otro lado están todos los que consumen la potencia, que son todas las atenuaciones y el receptor. ¿Sí? Entonces me queda que la potencia del transmisor más la ganancia del amplificador es igual a la atenuación de todas las cosas que hay en el sistema más la sensibilidad del receptor. Y ahí podemos despejar la sensibilidad del receptor, que es la potencia más la ganancia menos la atenuación total, que me queda menos 7,4 D. Obviamente me queda el mismo resultado que de la otra manera. Yo de la otra manera lo hice por partes y acá hice todo junto. Cualquiera de las dos formas está bien. Si se acostumbran a hacer esta segunda forma es más fácil. El problema es que se equivocan normalmente y meten, por ejemplo, el amplificador de este lado como si fuera una atenuación más. Ponen la ganancia del amplificador de este lado y entonces en lugar de sumar como entregando potencia, ponen la ganancia como si consumiera potencia. Y entonces les da mal el cálculo, por supuesto. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos formas está bien. O si encuentran otra forma, está bien también, si le da. Mientras no sea un galerazo y sea un paso matemático, no tengo inconveniente. El que le resulte más cómodo. En el otro es lo mismo, ¿sí? Hay que calcular, nada más que ahí hay que calcular la potencia. La otra forma de calcular es la misma, ¿no? Obviamente llegamos a lo mismo, despejo potencia del transmisor y me queda lo mismo. O sea, cualquiera de las dos formas está. Recuerden que esto está en el PDF. Bueno, y el último punto era fácil porque era simplemente un enlace entre un transmisor y un receptor con 2 conectores y una línea de fibra óptica, así que no tenía ninguna dificultad. Ahora, la única dificultad es que si me da 0 dBm no puedo hacer el cálculo matemático de elevar, porque como me queda 0, hago de 10 a 0 da cualquier cosa. Entonces, bueno, hay que ver qué número hace 0 a este logaritmo, y para que se haga 0 a este logaritmo, la potencia en miliwatt tiene que ser 1, y de ahí saco que 0 dBm es un miliwatt, sí, pero ninguna otra cosa extraña. Bueno, y el último punto es igual, ¿sí? O sea, no creo que haya sido muy complejo el parcial. A ver, no es fácil. Ahora lo decimos porque estamos viendo, con el diario del lunes todo simple, ¿no? Pero no tenía mucha dificultad. Es lo que hemos visto en las clases o en los trabajos prácticos, ¿sí? Si queda alguna duda ahora en el que pueda contestarle rápido, le contesto. Si no, me mandan mensaje y nos comunicamos más así personalmente, así puedo explayarme más y les mando la imagen del parcial corregida y eso para que tengan, ¿no? Antes de la semana que viene. ¿Sí? Si no, vamos con el trabajo práctico.